Tardes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos otra vez. Espero hayan tenido una muy buena semana y pues vamos a continuar un poquito con estos cursos de derechos humanos y nos vamos a centrar en lo que estábamos platicando la semana pasada de derecho al cuidado, que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a hablar un poquito de estas características que la propia Corte Interamericana nos brindó en su opinión consultiva, ¿no? Entonces, esperemos a ver si hoy se conectan más de los compañeros y compañeras, pero nosotros aquí seguimos trabajando, ¿no? Habíamos platicado la semana pasada cómo este concepto del derecho al cuidado pues nace del derecho a la salud que todas y todos tenemos, ¿no? En el entendido de que el derecho a la salud pues es ese derecho humano, ese derecho fundamental que tenemos todas y todas a que se nos brinde un servicio de salud de calidad, accesible. Cercano a donde vivimos y con, bueno, varias características. Pero normalmente asociábamos este derecho de salud a algo muy general, a ese acceso que teníamos al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, pero bueno, en Argentina se les ocurrió preguntar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si este concepto o este nuevo derecho del derecho al cuidado, que mucha gente empezaba a hablar de él, pues era realmente un nuevo derecho. Y entonces, recopilando un poquito lo que habíamos platicado, Argentina le pregunta en la opinión consultiva número 31, que es la de las últimas que ha emitido la Corte Interamericana, le hace tres preguntas principales, ¿no? Del derecho humano al cuidado. Y en primer lugar le pregunta, ¿son los cuidados un derecho humano autónomo? Es decir, ¿el derecho al cuidado es un derecho individual o es derivado o existe porque existe de parte de otros derechos? La segunda pregunta que le hace el Estado argentino, o parte de esa primera pregunta, le pregunta, en caso de que este derecho, el derecho al cuidado, sea un derecho individual, sea un nuevo derecho, ¿cómo se entiende? ¿Cómo lo debemos entender todas las personas? ¿Cómo lo puede definir la Corte? Y sobre todo, de esta definición, cuáles son las obligaciones que tienen pues los diferentes estados, ¿no? Es decir, cuáles son las obligaciones que tiene México, Argentina, Brasil para realmente hacer válido y hacer efectivo este derecho al cuidado. Y partiendo de esas tres preguntas, le hace otras secundarias que van saliendo de la propia conversación con la Corte. Cuando relaciona, por ejemplo, le pregunta a Argentina, además de las obligaciones generales, ¿cuáles son las obligaciones específicas en materia de igualdad y de no discriminación? Que ahorita las vamos a platicar, ¿no? Eh, y luego le preguntan también. Y aquí viene una pregunta súper, súper importante. ¿Qué medidas debe tomar cada país para enfrentar los estereotipos en el cuidado de las personas? ¿Qué vamos a entender por estereotipos? Lo platicábamos un poquito la semana pasada, cómo normalmente se asocia el cuidado a las mujeres. Es decir, no, son las hijas, las hermanas, las que deben de cuidar a los papás o al enfermo. ¿Por qué? Porque las mujeres lo hacen de mejor manera. Bueno, ese es un estereotipo. ¿Por qué? Porque también los hombres debemos saber cuidar, los hombres debemos aprender a cuidar, y nada dice que no lo vamos a hacer bien, sino que simplemente es una costumbre que existe en los países
de decir, no, es que el cuidado lo hacen las mujeres. Entonces, Argentina, perdón, le pregunta a la Corte justamente qué se puede hacer para ir en contra de de estas situaciones, ¿no? Y además, también le preguntan qué tipo de derechos podrían empezar a tener las personas que cuidan a sus familiares, pero que no se les paga por cuidar a sus familiares. Es decir, un ejemplo muy sencillo. Tenemos cuatro hermanos, tres mujeres y un hombre. Solo dos de las hermanas cuidan al familiar y los otros dos no lo cuidan, ¿no? ¿Qué tipo de derechos tienen las personas que sí cuidan a sus familiares? ¿Por qué? Porque pues no reciben un salario, no deberían en este caso recibir una compensación monetaria por parte de los otros familiares que no los cuidan, pues son como las preguntas que yo creo que todos y todas nos hacemos alguna vez, ¿no? Oye, tú no cuidas a mi papá o a mi mamá, pero pues aporta económicamente a los cuidados. Yo me voy a encargar de cuidarlo, pero pues necesito que tú me apoyes económicamente. ¿Por qué? Porque necesita medicinas, necesita alimentación y además pues también no es lo mismo que estén tres personas en una casa a que estén cuatro. Los recibos, el agua, la electricidad pues todo aumenta en un porcentaje, ¿no? Entonces, son como estas preguntas centrales las que se hace el Estado argentino, Argentina, y le pregunta a la Corte Interamericana qué opina de eso, ¿no? Eso es lo que platicamos un poco la semana pasada y comprobábamos que efectivamente los estereotipos se siguen manteniendo hoy en día, ¿no? Pero pues es algo contra lo que tenemos que ir luchando todos los días, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, todos tenemos que luchar hacia una igualdad de derechos y a romper estos esquemas a veces que tenemos tan marcados, ¿no? Entonces, podemos ir trabajando y vamos a ir trabajando con las respuestas que dio la Corte a estas preguntas que hizo Argentina, ¿no? ¿Por qué me centro en el derecho al cuidado en esta materia de derechos humanos que ustedes estaban llevando con el doctor Jesús Becerra? Y bueno, antes que nada, hay dos personas aquí que no me conocieron la clase pasada. Pero bueno, el doctor Becerra ya no pudo estar en la clase por cuestiones laborales, está ahora en Ciudad de México. Y bueno, el director del SUAM, el doctor Durán y el doctor Becerra me pidieron el apoyo para yo completar este curso. Siempre me había interesado dar clases en el SUAM, hoy se me está dando la oportunidad. Y bueno, vamos a platicar estos días, ¿no? Pero me vuelvo a presentar para todas y todos, ¿no? Mi nombre es Luis Antonio Corona Macías, soy maestro también ahí en la Facultad de Derecho, igual que el doctor Becerra. El doctor Becerra fue mi maestro, fue mi director de tesis. También estudié en la misma universidad que él todo el tema de derechos humanos, entonces pues algo sabemos y algo me enseñó muy bien el doctor Becerra y vengo a compartir un poquito de esto que sigo aprendiendo todos los días en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, también doy la clase de derechos humanos en licenciatura y en maestría. En doctorado también me ha tocado darla, pero bueno, hoy venimos no a platicar, pero sí me gusta siempre presentarme. Y la clase pasada no hicimos como una presentación porque había muy poquitos por el cambio de horario que les hicieron, que les pido una disculpa que no se mantenga el mismo horario que el doctor Becerra. Se me hace imposible por cuestiones laborales conectarme durante la mañana, pero pues el viernes es el único día en la tarde que tengo espacio libre. Entonces, bueno, nos vamos a estar viendo de aquí a diciembre un poquito, ¿no? Me da gusto que seamos hoy más y ojalá pues todos los demás se vayan incorporando los demás días, ¿no? Sé que es viernes, sé que ya el viernes uno quiere descansar y todo, pero
yo sí les agradezco que estén aquí conectadas y conectados escuchándome platicar, ¿no? Y sobre todo, que estén conectados en estos cursos que tenemos aquí en el SUAM, y que el doctor Durán pues ha apostado por desarrollar este sistema universitario, y tratar de empujarlo siempre hacia adelante. Es un placer, es un gusto. Y bueno, vamos a platicar un poquito del derecho al cuidado, ¿no? Y entonces, partiendo de estas preguntas que les estaba platicando, en primer lugar, en la primera pregunta que le hace Argentina a la Corte y le dice, oye, Corte Interamericana, ¿el derecho al cuidado existe? ¿Es un derecho individual o es derivado de otros derechos o cómo lo puedo entender? Y la Corte le contesta, no, el derecho al cuidado es un derecho individual, es un derecho que existe por sí mismo. ¿Por qué? Porque no solo implica los cuidados que tú puedes recurrir a un hospital, sino que implica tres diferentes cosas. El derecho al cuidado, en primer lugar, le dice la Corte, es el derecho o es perdón, no el derecho, es el autocuidado. Es decir, nosotros como seres humanos, como personas, tenemos que estar conscientes de que no podemos cuidar a otra persona si no nos cuidamos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Es decir, yo tengo la propia obligación conmigo mismo y conmigo misma de cuidarme, tanto en el ámbito físico, como en el ámbito mental, es decir, en el psicológico. ¿Por qué? Porque yo no puedo brindar cuidados a una persona si yo no me siento bien, si yo tengo depresión, si yo estoy triste, si yo estoy cansado, cansada, pues no puedo cuidar a las personas. Entonces, la Corte lo primero que dice es, sí, el derecho al cuidado existe, es un derecho individual y además es un derecho que todos y todas podemos empezar, ¿no? ¿Cuál es ese primer paso para el derecho al cuidado? Cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Si yo tengo una condición médica, por ejemplo, soy diabético o soy hipertenso, pues no puedo estarme tomando un vaso de coca todos los días, aunque sabe muy buena, fría, pues no puedo estar tomando. ¿Por qué? Porque es mi autocuidado. Si yo sé que me hace mucho daño cargar cosas pesadas porque tengo algo en mi rodilla o tengo algo físicamente, pues no lo puedo estar haciendo. Yo mismo tengo que autocuidarme en el sentido de buscar mi propio bien físico, mental, emocional y también espiritual. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvidan un montón de cosas y decimos, no, es que la salud solo es lo físico. No, también tenemos la salud en lo mental y también aquí en lo emocional. ¿Por qué? Porque es igual de importante. Si yo no estoy bien físicamente, pues no lo puedo hacer, pero si yo estoy mal físicamente, digo mentalmente, tampoco lo puedo hacer, o emocionalmente. Es decir, hay elementos del autocuidado que son muy importantes y que a veces dejamos de lado, ¿no? ¿Quién se ha preocupado más por sus familiares que por uno mismo? ¿Cuántas veces no hemos cometido, no quiero decir ese error porque uno lo hace por cariño, por aprecio con las personas, pero cuántas veces nos hemos dejado de lado frente a los cuidados que necesitan otras personas, sean hijos, sobrinos, nietos, hermanos, hermanas? ¿No nos hemos dejado de lado nosotros y nosotras frente a todos los demás? A mí no, o sea, no me ha tocado. Yo no, pues yo a mí me tocó cuidar a mi mamá, pero A mí yo sí, no. yo cuidaba a mi mamá y me dediqué a ella y yo me descuidé tantito. Es que al final no es que uno no quiera cuidar a su familiar, el propio desgaste de a veces estar al pendiente del familiar, papá, mamá, hijos, nietos, pues físicamente a uno y sobre todo a veces emocionalmente lo va desgastando y a veces nos dejamos de lado y dijimos, no pasa nada, descanso después, yo puedo esto, pero ese cansancio se va acumulando
y al final a veces terminamos más enfermos nosotras y nosotros que la persona a la que estamos cuidando. ¿Por qué? Porque se nos olvida ese elemento principal que es el autocuidado. Y si yo no me cuido, pues no voy a poder cuidar de buena manera a las demás personas que necesitan de mí. El autocuidado no aplica solamente de cierta edad. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de nosotros como seres humanos somos un ser al que necesitamos mucho cuidado siempre, toda la vida. No tiene nada que ver la edad. ¿Por qué? Porque necesita mucho cuidado un bebé y es la primera etapa, pero con el paso de los años seguimos... estoy viendo los comentarios. No hay problema. Muchas gracias por avisar. Entonces, eh, lo que les decía, a veces pues nos dejamos de lado por este tipo de situaciones y terminamos descuidando esa parte, ¿no? Y al final no nos damos cuenta que no solamente nos perjudicamos a nosotros mismos o a nosotras mismas, sino también a la persona que estamos cuidando, porque ya no tenemos los mismos ánimos, las mismas ganas o lo demás, ¿no? Entonces, tenemos esta situación. Pero luego dice la propia Corte Interamericana, no solamente es el autocuidado, hay dos elementos más, y es el derecho, o es parte del propio derecho, a cuidar, que lo que quiere decir es que nosotros cuando nos toque ser cuidadores, lo tenemos que hacer de la mejor manera, en condiciones dignas, en condiciones remuneradas o no remuneradas, porque en la familia pues a veces no, nos toca pues que no se nos pague por ayudar a las personas, pero pues sí tendría que haber un tema de poder recibir apoyo, tal vez no económico, pero pues sí emocional o sí de la propia familia, ¿no? Que en ocasiones a veces pues uno se termina sintiendo solo o sola porque la familia no nos apoya como nos gustaría, ¿verdad? Y el tercer elemento sería el derecho a ser cuidado, que es el que pues en cualquier momento de nuestra vida nos puede suceder a todas y a todos. No solamente lo repito, es por la edad. Cualquier persona podemos ir caminando en la calle y nos podemos tropezar y sufrir una fractura y nosotros entonces ya necesitamos de un cuidado. O nos puede dar gripa o nos puede dar influenza o cualquier situación y nosotros adquirimos esa necesidad de que alguien nos cuide, de que alguien nos acerque un té, un ibuprofeno, un paracetamol, lo que sea, ¿no? Pero pues ese cuidado también debe ser en condiciones dignas, en condiciones adecuadas y sobre todo ajustadas al tipo de vida que llevamos todos y todas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cada persona en lo individual. Puede haber una persona de 40 años con muchas enfermedades y una persona de 60 70 que esté súper sana. Y lo que necesitamos hacer nosotros como cuidadores cuando nos toca estar en ese papel es individualizar. ¿Qué significa individualizar? Pues analizar qué es lo que necesita esa persona. Puede que esa persona físicamente esté bien y el apoyo que necesite sea emocional o espiritual, porque también es muy válido el cuidado espiritual que necesitamos todas y todas, seamos de la religión que cada uno quiera desarrollar, pero imaginemos que somos de la religión que cada uno y cada una de nosotras profese. La más grande en nuestro país, obviamente, pues es la religión católica, pero pues tenemos una libertad religiosa para creer en cualquier religión que nosotros y nosotras queramos. Pero imagínense que se nos prohibiera participar en la religión que a mí me gusta, que yo no pudiera ir a misa, que yo no pudiera ir a visitar a un santo, a una virgen, pues eso, ¿creen que les terminaría afectando emocionalmente? O no, o si no lo puedo hacer, si es algo que a mí me gusta, si es algo que a mí me llena, me da paz, me da tranquilidad, rezar, hacer una oración, ir a un grupo espiritual y no se me permite, pues al final me va a causar un problema,
porque me voy a sentir mal, me voy a sentir vacío, me voy a sentir que no me siento completo. ¿Por qué? Porque es parte de mi cuidado emocional y espiritual. Entonces, ese también la Corte dijo que era muy importante porque es uno de los elementos de vitales del derecho al cuidado, ¿no? Pero la Corte también fue muy inteligente. La Corte, hagan de cuenta, para platicarles un poquito qué es la Corte Interamericana, es un tribunal. Es un tribunal como los tribunales que existen en nuestro país, pero la Corte Interamericana tiene una función muy padre y muy interesante. Y es que no solo hace sentencias, son 7 jueces, son poquitos jueces. Imagínense el trabajo que tienen esos 7 jueces porque abarcan desde Chihuahua, Sonora, hasta el último rincón de Argentina, hasta el sur. Ahí es donde tienen jurisdicción en todos estos países. Entonces, pues es grandísimo. ¿Saben más o menos cuántos poquitos de millones de personas somos de México a Argentina? ¿Se imaginan la cantidad de personas que somos? Ni idea. Somos más de 700 millones de personas de México a Argentina. Somos Mm, poquitos, no más. nada más. Entonces, y por eso el español es el segundo idioma más hablado del mundo, que no digan que es el inglés. Nativamente, el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Bueno, el tercero, perdón. Después del chino y después del idioma Es el chino y luego el inglés, ¿no? sí, el inglés por el tema de la India, porque en la India es el idioma oficial es el inglés, entonces pues son miles de millones de personas, entonces somos el tercer idioma. Pero imagínense la cantidad de trabajo que tendría este tribunal que está en Costa Rica para poder hacer siempre puros juicios. Entonces crearon una manera de que no tuviéramos que llegar a juicio, sino que los países le pudieran preguntar cómo mejorar los derechos humanos en toda la región. Y entonces se creó las opiniones consultivas. Entonces, por ejemplo, México le puede preguntar a este tribunal temas de seguridad, de salud, de educación, de religión, para pedir una opinión y mejorar nuestros sistemas de protección de derechos humanos. Entonces, así nace las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y gracias a eso se han sacado varias opiniones que han sido muy importantes en la historia de toda América Latina. Y una de ellas, pues, es esta, ¿no? Y dentro de la respuesta que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene un elemento muy importante que se llama corresponsabilidad o responsabilidad mutua, lo podríamos llamar así. Y esta responsabilidad mutua, dijo la Corte Interamericana, que tiene que nacer de dos partes. En primer lugar, de la propia familia, porque hay una corresponsabilidad. Si yo fui padre o madre, pues yo tuve familia, yo tuve hijos, los cuidé, les proporcioné lo mejor que pude hacer en mi educación, en económicamente, en todo, pues hay una responsabilidad mutua de los hijos hacia los padres de brindar este cuidado por agradecimiento, por cariño, por amor. ¿Por qué? Porque esto se llama solidaridad y es un valor que todas las personas debemos de tener hacia con nuestros familiares. En ocasiones hay muchas veces que hasta le entran al quite a cuidar a los hijos de alguien, pues a veces hasta las hermanas de la mamá o del papá, porque pues ellos no tienen hijos o hijas y se convierten pues en una segunda familia. Entonces, pues nosotros si tuvimos esa fortuna de tener figurativamente varias mamás, pues también podemos apoyarlas cuando ellas lo necesiten, ¿no? Entonces, eso sería como la responsabilidad. Pero también la Corte dijo, pero no nomás es de la familia, también es de la sociedad, es decir, del gobierno. ¿Por qué?
porque ya esa persona pagó impuestos, cumplió con sus obligaciones, es un buen ciudadano, ya trabajó todos los años que marcaba la ley y ya tiene derecho a una jubilación, pero sobre todo a que le brinden servicios de cuidado de calidad. ¿Por qué? Porque pues si no, entonces, ¿para qué quiero un gobierno? Si un gobierno no me ayuda y yo le pago, pues entonces, ¿para qué estoy pagando? ¿Para qué pago impuestos si el gobierno no me pone un hospital, una escuela, no contrata profesores o profesoras? Es un tema de corresponsabilidad. Este concepto, para los que son de aquí de Guadalajara, lo está usando mucho la actual presidenta municipal de Guadalajara y tiene un programa ahí interesante que se llama Sábados de Corresponsabilidad. ¿En qué consiste? Porque tiene que ver con el tema del cuidado. El ayuntamiento visita diferentes colonias los sábados y arregla las calles, arregla los parques, pero no solo va el ayuntamiento va y pone la pintura, las brochas, las palas, las escobas, las bolsas de basura, pero invita a los vecinos a ayudar a pintar, ayudar a recoger la basura y esto genera una responsabilidad mutua. El ayuntamiento dice, bueno, yo sé que mi obligación es conservar de la mejor manera los parques, las unidades de deportes, pero también necesito de la ayuda de la gente para cuidarlas. ¿Por qué? Porque pues imagínense que van y reparan un parque. Al siguiente día la gente va, lo raya, lo grafitea, se roban los botes de basura, se roban cualquier cosa que haya puesto el ayuntamiento, pues jamás nos va a alcanzar el dinero para reparar todos los días todo lo que está sucediendo. Esto yo siempre a mis alumnos de la universidad siempre les recalco mucho esto, sobre todo en el tema del uso del transporte público, porque muchos se quejan y dicen, no, es que los camiones están muy mal, están muy dañados y todo, y yo les pregunto, ¿y ustedes no se han encargado de dejarlos así de feos? No los rayan, no los patean, no suben los pies contra la parte de adelante de la banca. Y ahí es cuando les digo, es que ustedes también son responsables de cuidar esos beneficios que nos da el gobierno, porque si no, jamás vamos a alcanzar a cumplir todos eso. Vamos a gastar mucho dinero en reparar lo que tal vez cuidándolo entre todos pudo haber durado 10 años, pero no, lo maltratamos, lo usamos mal. Bueno, en materia del cuidado, también la Corte dijo, no puedes pretender que el Estado te solucione todos tus problemas si tú no te aprendes a cuidar a ti mismo también. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del cuidado, la primera, es nosotros y nosotras mismas. Es decir, hay que cuidarnos para que el Estado solo pueda, cuando entre el Estado o cuando necesite del gobierno, pues sea en un caso excepcional, que no sea en el día a día, sino que, pues sí, a mis chequeos médicos, que me ayude con medicinas, pero yo no provocar o buscarme provocar esas enfermedades que me impiden, pues, tener una buena salud, ¿no? Entonces, la Corte dijo, este principio de responsabilidad mutua es muy importante para que nosotros primero nos cuidemos y que también cuando necesitemos del gobierno o de nuestros familiares, pues podamos hacerlo de la mejor manera, porque de nada va a servir si me llevan al doctor, el doctor me dice que tengo que cambiar mi alimentación y yo no quiero hacerlo. Y yo sigo tomando refrescos, yo sigo comiendo mucha grasa, yo le sigo poniendo sal a todo. Eso es parte de no cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, la corte dijo esto, ¿no? Dijo, hay que tener mucho cuidado también en el tema de que la salud individual es una responsabilidad mutua, mía y del gobierno de ayudarme a lograr esto, ¿no?
Entonces, la corte le contestó a Argentina esto, pero no solo se limitó a decirle estas cositas que les estoy platicando, sino que también le dijo muchas más cosas. Porque recuerden la segunda pregunta, le dijo Argentina a la corte, bueno, si tú dices que sí existe este derecho, ¿qué tengo que hacer yo, país, para garantizar este derecho? Y entonces la Corte Interamericana le contestó, ah, bueno, en primer lugar, tienes que entender que el derecho al cuidado se rige por cuatro principios: igualdad, no discriminación, el principio de solidaridad, pero también el de la libertad o autonomía personal. ¿Y qué significa cada uno de estos? Pues en primer lugar le dijo a los países de América Latina, quieren garantizar el derecho al cuidado, tiene que ser en igualdad de condiciones para todas las personas. No puede haber una diferencia en el tema de no discriminación, de dar mejores servicios a quien pueda pagar por esos servicios, sino que tiene que ser un servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es el que está obligado a prestar este servicio y por tanto a prestarlo de la mejor manera posible. Igualdad también no solo implica que se nos preste cuando acudimos a la clínica, en el sentido del momento en que estamos frente al doctor o la doctora o el personal administrativo. Igualdad también significa tener acceso de manera igualitaria a las clínicas. ¿A qué me quiero referir con esto? Es lo mismo, desgraciadamente, la pregunta que voy a hacer. Es lo mismo vivir en la ciudad de Guadalajara o en cualquier ciudad grande del país que vivir en una ciudad pequeña o en un pueblo pequeño. ¿Tenemos los mismos hospitales? No, 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 no son los mismos, son mucho, muy diferentes. sí. ¿Y creen que eso es igualdad? ¿O al contrario, se debería cambiar eso? No es igualdad, pero son por la gente que hay. En las ciudades son más personas y están más equipados los hospitales que en los pueblos, bueno, pues o en una ciudad chica, pero sí debería de tenerlo acondicionado para la gente que vive ahí. Muy bien, entonces, claro que no es lo mismo la ciudad de Guadalajara que la Ciudad de México, o Monterrey, o Ciudad Obregón, o Hermosillo, o La Paz, o cualquier ciudad, ¿no? También el gobierno pues analiza cuántas personas hay, pero aquí es donde la corte le dijo al gobierno, también tienes que tener cuidado con eso, porque si siempre haces lo mismo de poner todo en las principales ciudades, lo que haces es discriminar a las personas y entonces esa persona que no vive en la ciudad va a tener que gastar dinero para trasladarse a la ciudad y recibir la atención médica. Y eso ya no se vale. Es cierto, maestro, porque cuando a veces necesita de otras cosas que no hay en la ciudad, te tienes que ir a otra parte, de hecho, ¿eh? Sí, sí, sí Sí. es verdad. Y al final eso no me lo paga el gobierno, no me paga la gasolina o el camión o el tiempo que perdí para llegar a la otra clínica. Eso Ujú. no se paga. Pues no, Entonces, eso es lo que le dijo este tribunal al gobierno argentino. Le dijo, ten mucho cuidado que cuando quieras establecer temas de hospitales, temas de servicios de salud, no solo te vayas por un tema de estadística, de dónde viven más las personas, sino que es un tema de crear los mismos servicios para todos y para todas. ¿Por qué? Porque no solo las ciudades principales tienen problemas.
No solo en Guadalajara, en Hermosillo, en Ciudad de México, se necesitan cirugías en todos los estados del país, en todos los municipios. Nacen, por ejemplo, bebés. ¿Qué sucede si no tienes una clínica con una doctora o un doctor especialista en temas de ginecología? Pues que estás causando una discriminación. Y entonces, aunque esa mamá, esa mujer se cuide mucho en su autocuidado y pueda leer y se compre todas las medicinas, pues al momento en que vaya a acceder a esa necesidad del parto, pues va a tener que recurrir a una clínica privada, a un hospital privado o, en el peor de los casos, pues no va a tener ningún lugar al cual acudir. Entonces, ahí la corte le dijo, tienes que cuidar mucho la forma en la que ofreces tus servicios para garantizar que esos servicios sean iguales para todo el mundo. Y es ahí donde siempre el gobierno se equivoca porque pone los hospitales principales en las grandes ciudades y a veces ignora a los pequeños municipios o no les da dinero a los pequeños municipios. Más bien, Entonces, pues a veces el municipio, pobrecitos de los municipios, también tienen un montón de cosas por hacer y es a los que menos les dan dinero. Entonces, pues a veces tenemos sistemas complementarios para ayudar a cubrir esto, pero ahí es donde la corte le dijo, hay que tener cuidado. Y la otra parte, que es el tema de solidaridad, es justamente esto le dijo, o en materia de solidaridad en derechos humanos, se trata no de regalar una despensa, ¿eh? En la solidaridad en derechos humanos no es, miren, ahorita está lo de Poza Rica, hay que ir a donar arroz, agua. No, eso es una solidaridad individual. Pero en materia de derechos humanos es diferente. Cuando hablamos de solidaridad en materia de derechos humanos, nos referimos a que hay lugares que necesitan mayor atención. ¿Por qué? Porque llevan muchos años sin que se les respeten sus derechos humanos. Imaginemos una situación. ¿Dónde creen que sea más necesario una escuela o una preparatoria? ¿En una ciudad grande, como puede ser la capital de cualquiera de nuestros estados, o a veces en municipios más alejados? en municipios más alejados para que la gente no tenga que caminar mucho. Exactamente. ¿Por qué? Porque luego lo que hacemos es poner muchas escuelas en las grandes ciudades, pero eso hace que la gente tenga que irse a vivir a esas ciudades, aumenta la población en esa ciudad y los otros municipios se van quedando sin personas. Entonces, es muy importante la tarea del ámbito de la solidaridad. ¿Por qué? Porque ahí entonces, cuando el gobierno quiera hacer algo, tiene que decir, mira, yo sé que también se necesita una preparatoria en la ciudad, es decir, hay muchas personas que les hace falta una preparatoria, pero al mismo tiempo, en otro municipio nunca se ha construido una preparatoria y esas personas de ese municipio, de ese pueblo, pues yo me he dado cuenta que tienen que venirse a la ciudad a estudiar con el principio de solidaridad, entonces el gobierno tiene que decidir, no. Es primero ese municipio, ese pueblo que nunca le han construido nada, construirles una preparatoria. Y después ya construyó la de la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad ya estoy garantizando ese derecho. Ese es el principio de solidaridad. En materia de salud y de cuidado, pues pasa lo mismo. Si yo sé de un pueblo o incluso dentro de los mismos municipios, sucede mucho en las rancherías, que no hay ni siquiera una clínica, no hay un doctor, no hay una doctora, bueno, por lo menos construiré un consultorio médico, tal vez no sea un hospital, pero sí un consultorio al que las personas puedan acudir en primera instancia al tema del cuidado, un consultorio con un nutriólogo, una nutrióloga, un psicólogo, un médico que esté ahí cuidando
en primer lugar, la salud básica. ¿Para qué? Para que la prevención se convierta y sea más importante y luego no nos pasen emergencias donde no se nos va a respetar. Y la otra parte que le dijo la Corte Interamericana es algo muy importante para cualquier persona, que es la autonomía. La autonomía de las personas es poder tomar nuestras propias decisiones y en ocasiones esta autonomía se violenta mucho por cuestiones de edad. Y es donde el Estado muchas ocasiones viola los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque ya por la edad a veces las personas consideran que una persona de cierta edad ya no se puede cuidar sola y entonces empiezan a ofrecerle cuidados que tal vez esa persona en ese momento no los desea porque se siente bien físicamente, porque se siente bien mentalmente, y entonces las personas le quieren brindar ese tipo de cuidados y lo que hacen es afectar su salud mental. ¿Por qué? Porque le empiezan a poner la espinita de que si ya no soy útil en la sociedad, de por qué me tienen que estar cuidando, y al contrario, en vez de ayudarle, le estamos perjudicando justamente por estas situaciones. Entonces, la Corte resolvió estos cuatro grandes elementos o tres elementos, pero también le dijo a los estados, en materia de igualdad, hay algo que tienen que hacer más allá de crear hospitales o algo, y esto es sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Desgraciadamente, nuestros países latinos tendemos o tenemos una tendencia a tener muchos machismos y entonces se violenta el principio de igualdad cuando empezamos a creer lo que les decía al inicio del día de hoy, que el cuidado lo hacen mejor las mujeres. Y por ejemplo, si ustedes tienen algún familiar, hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, eh, y han platicado con ellos o han visto, eh, por ejemplo, ¿quiénes se inscriben más en alguna carrera de ingeniería? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Hombres. Los Los hombres. hombres. Ajá. Y en una... Bueno, no. Bueno, Adelante, adelante. es que ya se da más, o sea, ya como que la mujer participa más en otras carreras que eran de los hombres también. Ya Muy, se han... hemos ido mejorando mucho eso, la verdad. Por ejemplo, Ujú. en la carrera de Derecho, yo les platico de la Universidad de Guadalajara, en la carrera de Derecho ya son más mujeres que hombres de los estudiantes. ¿De Incluso veras? son 60% mujeres y cuarenta Ah, por ciento hombres. Entonces, caray, qué raro. con nosotros aquí en la universidad ya dimos ese cambio a que en el ámbito de los estudiantes hay más mujeres que hombres. En cuanto a los profesores, todavía no hemos dado ese cambio. Los profesores hemos ido, pues, cambiando de generación, pero como que todavía a las abogadas no les gusta mucho ser maestras, entonces ha habido poquitas maestras que se han ido incorporando, ¿no? Pero en cuanto a alumnos ya han ido cambiando y ahora son más mujeres que hombres. Pero en otra, hay dos carreras donde se nota mucho este machismo, más que en la de ingeniería. En el tema de la medicina, en el tema de las carreras de salud, normalmente es más común que en tema de ser médico se inscriban más hombres que mujeres, pero en la carrera de enfermería, ¿qué se Ah, inscribe sí. más? ¿Mujeres o hombres? Hombres. Mujeres, Mujeres. ¿no? Es muy raro los hombres, o sea, No, como y que hay lo mucho ponen enfermero como hombre, pero tabú, mujeres es porque la mayoría. ¿Sí? sí, la mujer es la mayoría. La mayoría de las mujeres, cuando les platican en temas de carreras de educación de salud, muchas mujeres se inclinan por las enfermerías, por el tema del cuidado, porque se nos ha dicho que la mujer es mejor en temas de cuidado y eso es un tema machista.
¿Por qué? Porque no es verdad. Los hombres también debemos saber cuidar y podemos saber cuidar. También podemos planchar, cocinar, también podemos doblar la ropa. Esas son cosas que es lo que tenemos que luchar todos los días. Y desgraciadamente en las carreras se sigue conservando a veces este tipo de situaciones. Hay un concepto muy interesante en materia de derechos humanos que se llaman micromachismos, que son actitudes que a veces no nos damos cuenta, pero que influyen muchas veces en este tipo de situaciones de la salud. En el tema del cuidado, ahorita les platico, pero algo muy fácil. Cuando van a o han ido a comer a algún restaurante del que les guste, de carne, de mariscos o cualquiera que les guste a cada una y a cada uno, si van con su esposo sobre todo y terminan de comer, piden su postre, piden su café y piden la cuenta. Llega el mesero o la mesera, quien sea, ¿a quién le dan normalmente la cuenta? ¿A quién se la entregan? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. Al hombre, A los dos, al hombre. No, a Lavando. mí, bueno, me he tocado a mí las dos. O sea, lo ideal no sería que se le entregue a ninguno. Lo ideal sería ¿no? que la dejara en la mesa y, Ah, ok. y ya ya Sí. ahí en ese momento, pues uno decide quién pagar. También se vale Ah, invitar, si uno quiere invitar a alguien, se vale pagar. Pero el problema es que muchas ocasiones normalmente le entregan la cuenta al hombre. Y eso es ah, un micromachismo. ¿Por qué? Porque eso hace que se invisibilice la capacidad que tiene la mujer de poder pagar la cuenta. No es que la tenga que pagar, pero se le tiene que dar la oportunidad también de decir, ah, mira, yo sé que también ella lo puede pagar, entonces mejor dejo la cuenta en la mesa mm, y que esas dos personas se pongan de acuerdo quién va a pagar la comida. ¿Por qué? Porque aunque no lo veamos de esa manera en ocasiones o no lo hayamos visto así, pues al final terminamos invisibilizando muchas ocasiones a la mujer y eso es un micromachismo. Y como ese, hay muchas situaciones de micromachismos. En materia de salud, del cuidado, pues no son micromachismos, son macromachismos, son muy grandes. ¿Por qué? Porque normalmente a las mujeres es a las que les toca cuidar a las personas, porque consideramos que son las más aptas, son más cuidadosas, no hacen las cosas de manera tan brusca, son más delicadas con el tema de los movimientos de las manos, van a lastimar menos a la persona porque el hombre con la fuerza puede lastimar. Pues no, no es así. Entonces la corte le dijo a los países, tienen que eliminar eso. Y eso se elimina solamente con un elemento: educación, educación y más educación. ¿Desde dónde dijo la Corte? En primer lugar, desde nuestras casas, obviamente, pero también tú, gobierno, tienes que empezar a cambiar tus modelos educativos, tienes que empezar a decirle a la sociedad que todos y todas tenemos derecho al autocuidado, a cuidar y en su momento a que se nos cuide. Pero si tú sigues diciendo que las mujeres deben ser las encargadas de cuidar, pues lo único que vas a hacer es seguir preservando este tipo de situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar y un enfoque que se llama igualdad de género. La igualdad de género es simple y sencillamente, en pocas palabras, que entender que todas y todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, pero que también tenemos las mismas obligaciones. Y esto es donde nos falla. Todos queremos tener los mismos derechos, pero no las mismas obligaciones. Entonces, los hombres, porque el enfoque va hacia que normalmente el hombre no cuida, debemos de cambiar eso y empezar también a cuidar nosotros a todas las personas que nos rodean, porque en su momento, pues yo voy a necesitar de una persona que me cuide por edad,
o puede ser por un accidente. Uno nunca sabe si saliendo de esta clase uno vaya a la tienda y suceda algún accidente y ya yo requiera cuidados. Entonces, deben los gobiernos, los países deben adoptar políticas públicas, es decir, hacer algo para que la educación busque eliminar este tipo de situaciones. Por ejemplo, otro tema del cuidado, porque le repito, el cuidado no solo es por tema de una edad en la persona, hay un elemento muy importante en el derecho al cuidado y es el embarazo, por ejemplo. Entonces, aquí la Corte dijo, es que también es importante que el papá participe en la crianza de los menores. Y esto solo se puede lograr si al papá también le autorizas licencias de maternidad. ¿En qué sentido? De paternidad, perdón. ¿En qué sentido? Bueno, nace el bebé, yo como papá puedo pedir una licencia de 15 días, un mes, para poder estar con mi esposa y con mi recién nacido, dándoles el cuidado o ellas se merecen. Porque no solo es el cuidado de la mamá, porque hay otro tema súper interesante en el tema del embarazo. Normalmente cuando nace un bebé y la gente lo quiere conocer, la familia está muy emocionados todos, no dejamos de lado a veces a la mamá, no preguntamos cómo está el bebé, cómo nació, cómo le van a poner, Ah, cómo lo van a bautizar. Y alguien le pregunta a la mamá cómo estuvo la cesárea, cómo estuvo el parto, cómo te sientes. Sí, es cierto, nada más se inclinan al bebé, a la mamá pues no. sí. Dejamos de lado a veces a la persona que físicamente y mentalmente es la que pasó por un sufrimiento, de cierta manera, lo digo así, más fuerte, porque no es fácil. Y yo jamás podría sentir el dolor de un parto, obviamente. Entonces me pongo a pensar y si digo, pues se nos olvida que el bebé nació bien, el bebé está recibiendo su derecho a ser cuidado porque está en un hospital, está en su cunero, está recibiendo a las enfermeras y a los doctores, pero los familiares a veces ni siquiera le preguntamos a la mamá cómo se siente, nomás felicidades. Qué bonito salió el niño, qué bonito salió la niña. Se parece al papá, eso es lo peor que le podemos decir, yo creo que a una mamá que recién tuvo al bebé. Pues sí. Entonces, siempre que les toque recibir a un nuevo bebé, díganle que se parece más a la mamá. Ya así por lo menos vamos cambiando el cuidado, Aunque ¿no? sean mentiras. Sí, pero para tenerles atención a la mamá, porque es a la que a veces olvidamos y dejamos de lado en el derecho al cuidado. Entonces, también ahí la corte dijo, hay que ser igualitarios. Tanto el bebé necesita de los cuidados como de la mamá necesita los cuidados. ¿Por qué? Porque no es una experiencia normalmente muy de paz, sino que es una experiencia difícil y sobre todo pues para las mamás primerizas, ¿no? La primera ocasión que tienen un bebé. Entonces, pues la otra también le dijo la corte, necesitas crear este tipo de educación para cambiar la forma en la que la sociedad, las personas ven el cuidado. Y otro de los elementos que le dijo la corte al gobierno fue, necesitas a fuerzas, es tu obligación, crear servicios públicos de cuidado, no paliativos, no solamente hospitales, no solamente cirugías, sino servicios públicos de cuidado. Y aquí esto es muy amplio, muchísimo, muy amplio. Por ejemplo, para yo estar sano físicamente, yo necesito hacer ejercicio. Pero si no tengo acceso a un parque o a una unidad deportiva, pues me voy a ver en la necesidad de pagar un gimnasio, de comprar algún aparato, si es que tengo la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, la corte le dijo al gobierno,
no solamente tienes que construir parques, porque eso pues compras casas y haces un parque público, muy bien. No, también tienes que hacer una política de incluir a las personas en los ámbitos de la comunidad. Lo platicábamos la clase pasada. ¿Cuántas ocasiones por el tema de inseguridad que vivimos hoy en día, pues ya no conocemos a nuestros vecinos o a nuestras vecinas? Ya no hay esa conexión entre la comunidad en la que vivimos. Ya todos vivimos con mucho miedo, con mucha inseguridad y no nos acercamos a las personas por temor. No vaya a ser que suceda algo, que pase algo y eso al final viola el derecho al cuidado. ¿Por qué? Porque no hay un tema de cuidado social. ¿Cómo voy a poder cuidar el parque de mi colonia si entre los vecinos no nos conocemos, si entre los vecinos no cuidamos nuestros propios espacios o hasta no respetamos las cocheras de los vecinos? Pues ahí también entra esta cultura de nosotros cuidar el tema de la sociedad. ¿Por qué? Porque también es un tema muy complicado de hacer, ¿no? Entonces le dijo al gobierno que tiene que crear no solo instituciones como hospitales, sino políticas públicas como esta que estamos viviendo nosotros hoy en día, que es el sistema universitario del adulto mayor. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema universitario del adulto mayor es garantizar el derecho al cuidado al ofrecer estos talleres, estos cursos, pues yo le permito a las personas convivir y hacer una actividad que les ayude a desarrollarse física y mentalmente, dependiendo del curso que estemos tomando, pero eso nos ayuda a nuestra salud mental. Entonces, este tipo de cosas es lo que se debe hacer. Clases de ejercicio, clases de baile en las comunidades, en las colonias, es parte de las políticas que tiene que hacer el Estado para permitir que la propia sociedad pues se vaya cuidando y se cuide, ¿no? Y lo que les decía, el Estado, el gobierno tiene que intervenir cuando la familia no pueda hacerlo. No quiere decir que el Estado se deba de encargar siempre del cuidado de las personas, porque acuérdense que les dije que había una responsabilidad en ambos lados. Pero si esa persona cuidadora también es trabajadora y de ella depende económicamente, y la persona a la que estoy cuidando no necesita cuidados 24 horas, pues el Estado tendría que tener instituciones públicas donde ya tal vez yo pueda llevar a mi familiar durante mi jornada laboral como si fuera una escuela. Y ahí conviva con personas en una misma situación. No les estoy diciendo que solamente por la edad, pero hay asociaciones, por ejemplo, de personas con discapacidad visual que hacen cursos o conversatorios con otras personas que tienen esta misma discapacidad y ofrecen cursos durante varias horas y las personas pueden acudir a este tipo de cursos para convivir con otras personas que estén viviendo esa misma realidad. Pasarán las horas, salgo yo de trabajar y pues podemos ir por nuestro familiar y directamente hacemos esto, ¿no? Les pongo un ejemplo práctico de una persona conocida mía, ¿no? Eh, bueno, de mi mamá. Ella cuidó durante varios años a su papá, había fallecido su mamá y se quedó solo su papá. Y ella tenía que trabajar y se le complicaba, le daba mucho temor dejar a su papá solo durante 8 horas todos los días en la mañana. Entonces encontró aquí en Guadalajara una como escuela para personas adultas y le pidió a su papá que tratara de ir a hacer actividades, así como el SWAM. Y obviamente al principio este señor, el papá de esta conocida, pensó que lo iban a abandonar o que lo iban a dejar ahí todo el día.
y no quería asistir al inicio, no quería asistir porque pensaban que lo iban a abandonar ahí. Y pues obviamente no fue así. Entonces, empezó a ir, empezó a tomar cursos en esta como escuela privada, era una institución privada, y le empezó a gustar. Entonces hubo un tiempo en que ya después, cuando ya no, ya se pudo salir de trabajar esta persona, le dijo a su papá que ya no iba a ser necesario que lo llevara a esta institución. Pues al final se volteó la moneda y su papá le dijo que no, que por favor lo siguiera llevando todos los días porque había hecho muy buenos amigos, porque se divertía mucho, porque hacían ejercicio, porque estaba aprendiendo nuevas cosas y él quería seguir yendo a esta escuela, eh, y obviamente pues lo siguieron llevando, pero es justamente lo que tiene que hacer el gobierno para no perder de vista que todos lo que queremos es sentirnos cuidados y poder cuidarnos a nosotros mismos. Y ese cuidado no solo es médico, ese cuidado es emocional, psicológico, y entonces el gobierno debe de cuidar justamente este tipo de situaciones. Y para que pudiera cuidar esto, perdón, la Corte le dijo al gobierno que era súper importante cuatro derechos más. En primer lugar, el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque todas y todos primero necesitamos estar sanos para poder cuidar a las personas, es decir, las personas que cuidamos a un familiar o a a un amigo, una amiga, o a quien sea, tenemos que tener también acceso a salud, porque es muy cansado, es muy desgastante. Y además, también tiene que haber compensaciones, ya sea monetarias o de apoyo de los familiares de quienes cuidan a estas personas, que pues también implica pudiera ser una pensión para personas cuidadoras que no reciben un salario por el cuidado. Y entonces aquí pues entraría un tema de que si son cinco hermanos y solo una persona cuida, pues los otros cuatro tendrían que pagarle ese cuidado que está ofertando. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo que es responsabilidad de todas y todos estos familiares, no solamente de uno. Y no debemos caer en el mal utilizado de es por amor, es porque yo no tengo problema. No, está bien que no tengas problema, está bien que lo hagas por amor, pero es una tarea y es una obligación de los demás cooperar por esa tarea. Y es algo que muchas ocasiones o la mayoría de ocasiones se le olvida a todas las personas. Entonces, les platico en dónde podríamos entenderlo de mejor manera. En tema de divorcio, por ejemplo, no me dedico a litigar, ¿eh? No llevo juicios, pero conozco un poquito de la materia. Entonces, en materia de divorcios, normalmente lo más común en este país es que la mujer deje de trabajar y el hombre se convierta en el proveedor de la casa, ¿no? Es el que trabaje, es el que crece profesionalmente. ¿Por qué? Porque la mujer se queda en casa, se queda cuidando a la familia, vela por el desarrollo de los hijos, está al pendiente de todo el trabajal que hay en la casa, que no es poco, ¿eh? Es muchísimo lo que se hace en la casa. Lavar es bien cansado. Entonces, pues eso, ¿qué sucede cuando hay un divorcio y la persona, sea hombre o mujer, aplica hacia los dos lados, no trabajó, decidieron llegar a un acuerdo y quedamos en que tú te ibas a quedar en la casa y yo iba a salir a trabajar? No se les hace injusto que solamente se le tenga que dar un pequeño porcentaje del sueldo de la otra persona, Sí, ¿sí? Y hay sí, algo en materia familiar que se llama compensación. Esto se creó justamente para que no solamente se determinara
que, te voy a dar el 20% de mi sueldo para esto. No, se tiene que analizar esa compensación que dejó de percibir la otra parte para cuidar a la familia y entonces se crea una compensación económica que le ayuda a esa persona que se quedó fuera de la casa o que se quedó fuera del matrimonio, en este caso por el divorcio, a recuperarse de esta situación desfavorable económicamente y que en materia del cuidado de las personas, sobre todo en el tema del cuidado de los adultos mayores, sucede en muchas ocasiones, ¿no? ¿Les ha tocado que les toque cuidar a un adulto mayor y algún hermano o hermana no quiera participar al 100%? Muchas veces le dejan el compromiso, por ejemplo, la persona que no se casó por X o Y o se divorció y vive con los papás, y le dejan el compromiso a la persona diciendo, es que tú vives ahí, es tu obligación, y no es cierto, porque cuando hay varios hijos, todos son hijos, ¿no? Se deberían de Exactamente. compartir. De hecho, yo estoy en esa situación. Es más, me tocó cuidar a un muchacho que, pues, que psicológicamente está mal, ¿no? Pero pues sí, o sea, sí, como quien dice, yo soy la que llevo la carga, pero pues ha sido fácil, ¿no? Pero pues cuando murió mi mamá, pues a mí me tocó. Y es algo que no es ajeno a la situación. Puede que yo no me haya casado o esté regresando a vivir con mis padres, pero eso no te quita la obligación, como muy bien lo dijeron, el hecho de ser hijo o hija. Es Ajá. decir, Sí, nada todos son cambia así. esa responsabilidad, porque la responsabilidad no es por el lugar donde vivo, es por quien soy. Entonces, Ajá. eso es muy importante y justamente la Corte respondió que a estas personas que somos cuidadores o que nos toca en ocasiones ser cuidadores, se nos debe de dar esa compensación. ¿En qué sentido? Tal vez no sea como un sueldo, que lo debería de ser, la realidad. Pero, ok, yo me voy a encargar de los cuidados físicos de mi persona enferma, pero entonces tú te vas a encargar de todo lo demás administrativo. Tú vas a ir a comprar las medicinas, tú me vas a acercar los pañales, tú me vas a acercar todo lo que yo necesito para brindar ese cuidado. ¿Por qué? Porque tú también tienes una obligación. ¿No le estás cumpliendo? Entonces tienes una obligación de compensar ese cuidado. Lo platicábamos la semana pasada. También los cuidadores necesitan descanso. Y entonces, tú no lo cuidas a mi mamá o a mi papá o al hermano o a la hermana que está enferma. Ok, pero hay que dividirnos esos cuidados. ¿Por qué? Porque yo necesito salud también. Y yo quiero ir al cine o yo quiero ir a comer algo a un restaurante. No es malo. Quitémonos esa idea de culpabilidad, de querer salir a pesar de que tengamos a una persona cuidando a una persona. Es normal. Y quien nos haga sentir mal por eso es quien está mal. ¿Por qué? Porque está violando nuestro derecho también a cuidarnos a nosotros mismos. Y entonces es importante cuidar también a estas personas que somos o nos toca ser cuidadoras, porque al final terminamos más enfermos nosotros o nosotras o preocupados de los nervios, de que algo vaya a pasar, de qué tal si me salgo y sucede esto o sucede lo otro. Y no es fácil, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de situación que nos pueda llegar a acontecer es muy complicado. Entonces, se deben eliminar este tipo de situaciones a través justamente de la educación en materia del cuidado. La educación es lo más importante que tiene que hacer esto para justamente realizar esto. Pero luego viene un tema bien interesante, pero muy difícil, que es el tema de la seguridad social. La seguridad social a veces la entendemos como el tema de las jubilaciones. Entonces, la corte le dijo al gobierno que tenía varias opciones. O creas una figura donde las personas cuidadoras, los demás que no están cuidando,
aporten a su seguridad social, porque normalmente a veces las personas cuidadoras tienen que dejar de trabajar y al rato quien las cuida, eh, pues creas una figura donde, ok, tú no lo vas a cuidar físicamente, pero tienes la obligación de darle una compensación económica para que al final de todos esos años que cuidaste al familiar, pues no se haya visto mermado tu posibilidad de jubilarte. Y entonces esa compensación va a ir al fondo de jubilación de cada uno o de cada una de nosotras, porque también nosotros tenemos derecho a en su momento tener descanso, tenemos derecho a descansar, tenemos derecho a cuidarnos y una vez trabajado todos nuestros años, tenemos derecho a jubilarnos. Aunque ustedes no lo crean, hay un derecho que se llama el derecho al ocio o a la flojera. Y es un derecho de descanso. Por ejemplo, hoy en día estamos muy conectados. Afortunadamente tenemos muchas herramientas que nos permiten saludarnos, como puede ser la computadora o los celulares. Pero esto tiene una desventaja y es que en muchas ocasiones los jefes o las jefas se les ocurre estar enviando mensajes fuera de horas laborales y te siguen dando lata y te siguen mandando mensajes, etcétera, etcétera. Bueno, hay un derecho que se llama el derecho a la desconexión y es justamente parte del cuidado mental de cada uno. Yo ya terminé mi jornada laboral, mi jefe o mi jefa no tiene por qué estar mandándome mensajes con pendientes de la oficina. ¿Por qué? Porque yo ya terminé mis horas laborales. Yo tengo un derecho al descanso, al autocuidado. Y ese derecho inicia justamente cuando termino mi jornada laboral. Entonces, el Estado, el país, tiene también que garantizar esta obligación para garantizar justamente el derecho al cuidado. Y para garantizar esto, la Corte Interamericana le dijo, le puso como tres niveles de obligaciones a los gobiernos y les puso primero la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de garantizar, que son garantías y son obligaciones de todos los estados, de todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos se deben de respetar, proteger y garantizar que se busque siempre lo mejor. Y en materia del cuidado, en primer lugar, la obligación de respeto por parte de la autoridad consiste en no limitar el cuidado de las personas, en no limitar el acceso a salud, porque es bien fácil luego para el gobierno decir, es que no hay dinero, no tengo dinero para hospitales. Ay, pero ¿por qué si tienes dinero para hacer comerciales en la tele o en el radio o irte de gira? Ah, para eso sí hay dinero, pero no hay dinero para las medicinas, no hay dinero para el tema de atender a las personas en estado de necesidad. Y es el debate actual, ¿no? El tema de las medicinas viola el derecho al cuidado. ¿Por qué? Porque si yo sé que necesito una medicina mes con mes y el Estado no tiene esa medicina, el Estado está violando mi derecho del cuidado. ¿Por qué? Porque no me está dando los elementos necesarios para que yo esté bien física o mentalmente. Entonces, Maestro, pero también, perdón, ahorita, ¿no? Hay, o sea, los hospitales, el seguro le falta, ¿no? Porque dice, ah, no hay medicina, y a veces uno tiene que comprar el medicamento y te da la cita a un mes y medio, ¿no? O sea que ese y medio, pues la gente se tiene que cuidar y no tiene el medicamento, te dan para el mes, no te dan para un mes y medio. Ese es el problema que ha habido aquí, no sé si en otros estados. sí, en todos los estados del país estamos teniendo este problema y entonces, ¿qué está sucediendo? Que el gobierno viola mi derecho a cuidarme, porque yo estoy yendo a mis citas médicas, yo estoy cumpliendo con mi parte de tratar de estar sano, pero si tu gobierno no me da las medicinas que yo necesito, no es mi culpa, es tu culpa.
porque tú no estás cumpliendo con esa obligación. Entonces, el responsable eres tú y yo te debo obligar a ti, gobierno, a darme todas esas medicinas, porque es tu obligación, yo ya te estoy pagando impuestos. Y ahí entra justamente la importancia de nosotros saber exigirle al gobierno. Para eso está el instrumento del amparo tan famoso hoy en día en todas las noticias y todo, el amparo es el medio ideal para yo poder exigirle al Estado diferentes obligaciones. Es la forma en la que yo puedo recurrir y yo recurro a los tribunales para que obliguen al IMSS o a la clínica que me corresponda a que me den esas medicinas. Esto sucede o ha sucedido muy a menudo, sobre todo con el tema de la salud en materia de cáncer con menores de edad, donde el gobierno dice no hay dinero y el tribunal hace una sentencia donde le dices que no me importa, el tema monetario no es justificación, cambia recursos de tus partidas innecesarias, como puede ser publicidad, como puede ser espectaculares o lo que tú quieras y ponlo en la partida más importante que es el derecho a la salud de las personas. Porque si no, entonces, ¿para qué te quiero? Si tu gobierno más daño me haces que beneficio, pues entonces, ¿para qué te estoy pagando todos mis impuestos? ¿Para qué te estoy aportando económicamente si no me garantizas absolutamente nada? O la explotación laboral, por ejemplo, que es una violación del derecho al cuidado. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado? No, es que hay que ponernos la camisa por la empresa, hay que hacerlo por la empresa, porque es la que nos da trabajo. No nos pagan horas extras, pero aquí nos vamos a quedar para sacar esos pendientes. Pues eso es explotación laboral, no es tema de solamente ponerte la camisa y hacer las cosas, ¿no? Entonces, el Estado tiene la obligación de buscar eso, de adoptar esas políticas, tanto legales, administrativas y judiciales, para garantizar un nivel de protección eficaz. Debe de prevenir la violación de estos derechos mediante la educación, otra vez, es decir, dándole educación no solo a los menores, también a los servidores y servidoras públicas. ¿Les ha tocado pasar alguna mala experiencia en algún tema de salud en algún hospital? No más que a veces no hay toda la medicina que se necesita, pues. Muy No bien. siempre, a veces que ahora no hubo por ejemplo, ayer que fue el seguro, Ujú. ahora no hay el bromuro de pinaverio, que eso es para el estómago, y Sí, ahora no hay el calcio, a ver si para la próxima. Pues bueno, Oh, ¿qué haces, no? sí, es que justamente ahí es donde ya el propio gobierno es quien está violando mi derecho, pero la otra también es que en ocasiones no solamente es la falta de medicamentos, es la falta de empatía. Es decir, les ha tocado vivir una mala experiencia no solo por el tema de las medicinas, sino en el trato. Fíjate que yo he notado que últimamente como que están más empáticos, porque antes, híjole, eran más déspotas, sobre todo las personas que están ahí en los consultorios, como las recepcionistas, se sentían las dueñas como que si uno fuera a pedirles. Y ahora, últimamente que he ido, sí he visto más empatía, más amables, no deja de ver más de alguno que sí te has bronqueado un poquito con ellos, ¿no? Pero sí, yo siento que ha habido más empatía. No, y qué bueno, de eso se trata justamente, de ir cambiando esas situaciones donde ya el derecho, ya de por sí es difícil acudir en ocasiones a las clínicas del ISSSTE, del IMSS, de Secretaría de Salud, por el tema de la movilidad en las ciudades, por el tema de que pues acudes porque no estás del todo bien.
como para que llegues y te enfrentes a veces a servidores y servidoras públicas que prestan de muy mala manera su trabajo, su labor, y eso va aumentando al hecho de que luego también me pongo a pensar en los doctores y digo, pobres de los doctores que tienen que atender 20 personas y solo les dan 15 minutos por paciente, pues también se viola el derecho a cuidar en favor de los doctores. ¿Por qué? Porque tienen una carga de trabajo tan grande que esto se convierte en un tema de salud mental para ellos y se convierte en un tema preocupante en contra de estas garantías que tienen también ellos de cuidar de manera correcta y de querer cuidar a las personas. Entonces, aquí es donde la educación del Estado tiene que ir hacia todos y hacia todas. Hoy que tú me tratas mal, puede que mañana tú necesites que yo te trate bien. Y si tú no me trataste bien, ¿yo por qué te tengo que tratar bien? Entonces es donde viene esa responsabilidad que nos va a cambiar el aspecto en que nosotros veamos directamente este derecho al cuidado, este derecho. Maestro, pero ya no hay ética profesional, a mí se me hace. Sí, Como eso que también ya es cierto. el juramento de Hipócrates y que sabe qué, yo ya no siento que sean como No, antes, no, ¿no? Ahora es muy diferente. no, y no hay, porque los doctores, este, atienden como luego dicen, como dijo usted, que tienen 15 minutos, y precisamente tienen 15 minutos y atienden hasta que se les da la gana, porque están Ajá. platicando, están en el celular, y ya O cuando vienen ya merendando también. le hacen caso a Entonces, uno. sí, sí, de hecho, es Entonces, cierto. Sí, al final ese tipo de situaciones lo único que hacen pues es que uno ya no quiera recurrir a las instituciones públicas y nos veamos en la necesidad de gastar dinero yendo con un médico particular, yendo a a gastar algo que en ocasiones a veces no tenemos, porque sé que si yo tengo una emergencia me van a dar una cita con un especialista en 3 meses o en seis Entonces, meses cuando yo lo necesito y si no es por urgencias no se me atiende, eso viola el derecho a cuidar a las personas y a cuidar. solamente te dan la cita. Si de verdad conoces a alguien, o sea, a mí me ha tocado esa parte, ¿no? De que pues un sobrino trabaja ahí, ¿no? Y pues le hizo ¿cómo le digo? O sea, lo ayudo a que le hicieran los exámenes más rápido, ¿no? A mi hermano, porque teniendo un familiar, ni modo, ¿no? Es como les dicen, son los goles. Y pues nos ayuda, ¿no? De una cosa u otra, pues ayudó porque sí se tardan mucho. Es más, dijo el médico, tan rápido tienen ya todos los resultados de todos los estudios y se le hizo raro, ¿no? Porque te las dan muy alargadas, ¿no? Y dijo, qué rápido, ¿cómo lo consiguieron, no? O sea, si no tienes un familiar que trabaje ahí, no, te va muy mal, ¿no? De hecho, así es. yo estoy esperando una cita para el oculista en el seguro. Creo que tengo unos 3 meses que estoy esperando la lista, que porque no hay lugar, que hay muchas personas y que pues que tenemos que tener paciencia para que pues lo atiendan a uno. Le dije, no, y que pues ahí llévensela a ver hasta En el cuándo Inter me se va a mueren a atender. veces las personas. De hecho, así es. Es que Sí, depende de la especialidad, es cierto, lo de oftalmología también a mí me dijo que ahorita no había citas, me dijo la doctora, es muy buena doctora, yo no tengo que hablar mal de ella. Por ejemplo, me dieron una cita para trauma y no me la tardaron tanto, me dieron un mes. O sea, depende, yo imagino que de la gente que tengan, y si hay unos doctores, como dicen, o sea, muy déspotas o que ni lo voltean a ver a uno, otros no, en mi caso, pues yo no tengo que hablar, a mí me ha ido bien y por eso, como dicen, cada quien habla como les va, ¿verdad? Pero sí es cierto eso, que si no tiene una palanca ahí en el seguro o en cualquier institución pública, sí las citas son muy largas. No, sí. a mí la doctora sí es muy buena doctora también, yo no tengo que hablar con ella, nada de ella, pero lo que me refiero es que tienen que pedírselo a otra clínica, que lo vea uno el especialista, pero que Sí. no tiene lugar.
Entonces, pues es lo malo que tiene uno que esperar. Y es justamente, ese es el otro elemento, es decir, no es que el médico, o el doctor o la doctora sea malo en su servicio, ya la propia espera del tiempo, de esa magnitud de tiempo, ya viola nuestro derecho al cuidado. ¿Por qué? Porque ya me veo en la necesidad de esperar durante un largo periodo de tiempo en el cual no sé si se va a desarrollar alguna otra sintomatología y por tanto tal vez mi situación se vaya a agravar. Entonces, no es culpa de los doctores o de las doctoras. El sistema, la forma en la que lo organiza el gobierno es el que está cometiendo el error. Necesitas gente en oftalmología. Destina recursos esenciales, quítale recursos a algo que no necesitas y mándalo a los recursos donde sí lo necesitas. Da más oportunidades a los doctores de hacer sus especialidades, construye más hospitales, brinda mejores servicios públicos. No te lo gastes en algo que hacen todos los gobiernos y a mí me parece lo peor. Cada vez que cambia un gobierno, sea 3 años en el municipio o 6 en el estado o en la federación, cambian los logos, cambian los escudos, cambian los colores, se gastan un dineral en cambiar un montón de cosas que porque el otro gobierno era verde, el otro era azul, el otro era amarillo patito y yo soy amarillo más fuerte. ¿De qué sirve eso? Es que por eso no les alcanza el dinero porque gastan en todo eso y no en lo que deben de gastarlo. Exactamente. A mí mejor, en vez de utilizar los colores de un partido, pues utiliza colores neutros para todas las políticas. Señores diputados y diputadas, hagan una ley donde se prohíba que el gobierno gaste en cambiar la imagen de los municipios o de las patrullas o los colores. ¿Para qué? Para que ese dinero se vaya a realmente donde lo necesito, que es a la educación, a la salud, al cuidado de las personas. Porque pues no, jamás nos va a alcanzar entonces el dinero si cada 3 años, es que ya no me gustó cómo hicieron el nombre del gobierno del municipio. Y voy a cambiar todos los nombres, por ejemplo, de las calles. Hace muchos años, aquí en Guadalajara, de los que son de aquí de Guadalajara, se acordarán que un gobierno municipal, no me acuerdo de qué presidente municipal, empezó a cambiar las placas de los nombres de la ciudad en el centro histórico. Y normalmente pues eran como los letreros de aquí, ¿no? Como estos de aquí. Y eran en azul y decía el nombre de la calle. Y entonces el ayuntamiento, ¿sabe cuánto dinero gastó en mandar a hacer unos nuevos que dijeran los nombres de las calles, pero ahora en plástico? Ya no eran en metal como siempre se había utilizado en el centro de la ciudad y los fueron cambiando y gastaron un dineral. Pues resultó que a los 3 4 años de que los pusieron, el sol se empezó a comer el plástico y se empezaron a caer todos esos nombres de las calles porque no habían hecho un estudio técnico de qué era más duradero, si lo de metal o lo de plástico. Entonces se gastaron mucho dinero que pudieron haber invertido en directamente la creación de un hospital o en pagar medicinas o etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y esto justamente responde a un tema que no es con derecho al cuidado, pero hay un derecho humano muy importante, muy interesante, es muy nuevo, que se llama el derecho a una vida libre de corrupción. Este derecho lo que dice, o en general lo que me dice este derecho, es que la corrupción es el principal violador de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque todo este dinero que se pudo haber destinado a salud se fue a los bolsillos de un político, de una política o simplemente a comprar medicinas a muy altos precios, porque el que vende medicinas pues resulta que es político o amigo de fulanito, de perenganito,
y ya ese dinero con lo que hubiera alcanzado a comprar el triple de medicinas, ya nomás me alcanzó para comprar una. ¿Por qué? Porque me la vendieron a sobreprecio. ¿A quién termina afectando eso? Pues a nosotros que estamos yendo con el oftalmólogo a pedir una cita. Porque me va a decir el oftalmólogo, es que no hay espacio, no hay medicinas. ¿Por qué? Porque se robaron el dinero o se fue para otro lado. Y eso también viola el derecho al cuidado. Yo me quiero cuidar, por eso estoy acudiendo al médico. Y el médico puede ser el mejor del mundo. Y hay médicos increíbles en este país. El problema es que no tienen el acceso a los elementos necesarios para brindar de la mejor manera el servicio de salud. Que también hay otros médicos muy malos, igual que abogados y abogadas, aquí hablo yo de todos, los hay. Sí. Pero también hay médicos súper profesionistas. Por ejemplo, mi propio cuñado es médico, es neurólogo, y él estaba trabajando en el IMSS, siempre había querido trabajar en el IMSS, pero cuando se dio cuenta que le exigían estar atendiendo pacientes cada 15 20 minutos, él dijo que no, que éticamente eso no lo hacía sentir bien en el tema mental, porque él sentía que no estaba dando un buen servicio de salud. Y él decía, es que no, es que en 15 20 minutos yo no puedo dar una buena consulta. Yo Ujú. estoy violando mi ética como doctor y prefirió salirse y renunciar y decir, yo quiero trabajar en mis condiciones que a mí me permitan sentirme bien profesionalmente y darle un buen servicio de salud a las personas. El problema no era yo o no era él. El problema es la propia institución que te obliga a bajar la calidad en el cuidado de las personas. Y al final los médicos terminan saturados, terminan cansados y se convierten o se vuelven en personas sin ética o sin esa solidaridad en la prestación del servicio. ¿Y qué me obligan a hacer? Que solamente si tengo una palanca o si tengo a alguien, pues se me respete ese derecho del cuidado. Entonces, tenemos estos graves problemas y estas son las cosas que justamente el gobierno debe de cambiar. Debe de regular como acciones específicas que tiene que hacer varias cosas y la siguiente sesión vamos a hablar ya de manera específica qué instituciones tenemos aquí en México que nos ayuden a esto del derecho al cuidado, pero de manera generalizada, no las voy a alcanzar a decir hoy, pero la retomamos la siguiente clase. Primero, tiene que regular los servicios privados. ¿Por qué? Porque en ocasiones el gobierno dice, bueno, ya no me alcanza, yo no quiero dar ese servicio público, se lo doy a los particulares. Ahí que las personas pongan una clínica, abran un tema de rehabilitación y todo esto. ¿Y qué sucede? Pues que en ocasiones, por culpa del propio gobierno, por no hacer las cosas, pues terminan sucediendo situaciones irregulares que han llevado incluso a la muerte. El cuidado, también les quiero aclarar una cosa, no solamente es con tema de salud, también tiene que ver en temas de cómo me siento yo como imagen. Es decir, si yo acudo a una clínica de temas de salud corporal o de belleza, también es válido porque es el cuidado individual de cada uno y de cada una. Pero ¿qué tal si yo estoy acudiendo a una clínica de belleza y resulta que la persona que me está haciendo mi tratamiento, pues no es doctora o no es doctor? ¿Y les ha tocado ver noticias de que fallecen personas en este tipo de clínicas? Sí, Muchas, muchas sí, Entonces, ¿de quién es la culpa ahí? ¿De la clínica o del gobierno que no revisó la clínica? del del gobierno. gobierno que no revisó y que no Ujú. llevaba, bueno, tenía que revisar que cumplía con todos los estándares Con los y no lo hizo. requisitos, ¿no? Exactamente, ahí es una culpa del gobierno porque tú dejaste que abrieran sin revisar si cumplía con todos los protocolos. No está mal esta creencia que en ocasiones se nos pone a las personas, no está mal acudir
a una clínica de belleza. Es parte del cuidado individual. Me hace sentir bien ir a arreglarme, ir a hacerme un tratamiento en mi piel. Me gusta cuidar mi piel. También se vale, pero yo tengo que tener la certeza de que a ese lugar al que estoy yendo, pues el gobierno ya lo revisó y que yo estoy acudiendo a un lugar donde yo me sienta a gusto y que sé que esa clínica o esa institución privada es realmente correcta. Esto sucede también en muchas situaciones de clínicas de rehabilitación. Si ustedes algún día se ven en la necesidad de ir a un tema de rehabilitación física, el brazo, una rodilla, esto, y van a un tema privado, tengan mucho cuidado si les ofrecen hacerles o inyectarles algún tema como para que se sientan mejor. Recuerden siempre, en materia de inyecciones, cualquier cosa que penetre la piel, lo tiene que hacer un médico o una médica. No lo Ah, puede hacer una enfermera cualquiera. y no lo puede hacer una persona que haya tomado un diplomado. Tiene que ser un doctor o una doctora. Entonces, muchas ocasiones en este tipo de clínicas se ofrecen estos servicios cuando no es correcto. Violan nuestro derecho al cuidado. Porque yo estoy yendo a rehabilitación, no estoy yendo a un tema de que me estén inyectando. Eso solamente nuestros doctores o nuestras doctoras de confianza. Si ustedes algún día tienen dudas sobre sus médicos o sus abogados, también nosotros, porque necesitan de asesoría médica o jurídica, en Internet hay una base de datos de nuestras cédulas profesionales y ustedes le pueden pedir a su doctor y doctora que les pase su número de cédula para que ustedes puedan revisar si está registrado efectivamente como doctor, como doctora, como cardiólogo, como neurólogo, etcétera, etcétera. Pero ¿usted cree que que nos los pueda, o sea, nos los puedan dar? Hay un derecho O que los obliga a dárselos. sí, Sí, no claro. sabía. Nosotros tenemos un derecho a la información en materia de salud. Los doctores y doctoras están obligadas a darnos todos los datos de salud de nuestro expediente, pero también yo tengo que saber si esa persona que me está atendiendo ahí enfrente, pues realmente es un médico y no se lo deben de tomar como un ataque y decir, ah, doctor, ¿cree que me pueda facilitar el número de su cédula? No se lo deben de tomar como Oh, un ataque. Es algo de mi derecho a estar informado y yo tengo que saber que esa persona realmente tiene registrada su cédula, porque ah, también se da que luego muchos doctores quieren hacer cosas que no les corresponden. Eso también es parte del derecho a... Inventan, entonces podrían inventar el número de cédula. Sí, y ya yo con ese número de cédula yo ya puedo saber si está registrado. ¿Se acuerdan del caso de esta persona en la ciudad de Puebla que se hizo pasar por una psiquiatra? Ah, no, no me acuerdo. ¿A poco sí? Sonó, Ay, qué ocurrentes. fue el año pasado, si no me equivoco, o a inicios de este año, que se hizo muy, muy mediático el caso, donde una persona se hacía pasar por psiquiatra, tenía su consultorio, daba consultas y todo, y recetaba medicinas de temas psiquiátricos. Entonces, Ah, a alguien se le ocurrió consultar la cédula y se empezaron a dar cuenta que no era psiquiatra, jamás había estudiado medicina. Entonces, qué sorpresa. se le hizo un procedimiento para quitarle su consultorio, para sancionarla, porque recetaba medicinas de Y la entonces, misma. ¿de qué era la cédula? La había Pues lo más inventado importante. ella, incluso falsificó el título y todo. Y Sí, va, hay muchos. pero hay muchos doctores que tienen también sus diplomas y todo, pues, o sea, ¿cómo saber si son doctores, no? También. Justamente ahí es la base de datos que les digo, es decir, a nivel del Internet del gobierno federal viene el registro de profesiones del Estado, perdón, de profesiones de la Federación. Se las comparto la siguiente semana, les voy a dejar aquí en los chats el enlace, se los Es, mando, in- o al es WhatsApp. interesante. Es Se los- interesante. Sí, y es para cuidarnos a nosotros y a nosotras mismas.
Entonces es muy importante tener esos conocimientos que son temas como muy específicos de cómo nos podemos cuidar a nosotros y a nosotras mismas. Entonces, Oh, esa es una herramienta que tenemos para cuidarnos en este derecho al cuidado, en este derecho a la salud. Entonces, hay varias herramientas que después podemos ir platicándolas ya de manera específica para este tipo de cosas, ¿no? Me voy a quedar en esta partecita de las obligaciones específicas para seguir platicando de este tipo de herramientas la siguiente clase y simplemente agradecerles sus comentarios, sus participaciones, desearles un muy buen fin de semana y esperando que les esté gustando la clase. Perdón, sí, maestro, ¿nombró lista? Toma, Eh, no, directamente con el video que se Ah, hace en ok, la ok. sesión. Que entré un poco ah, tarde. No me No, acordaba. sí, yo también le iba a preguntar. no se preocupen, directamente con el video que nos ok. mandan directamente de aquí del SWAM. Yo de aquí me voy apoyando junto Gracias. con la persona que me está ayudando a grabar la sesión y todo para el tema de sus asistencias. Por ese lado, Muy interesante su materia, maestro. Muy bien la está explicando, ¿eh? Mis muchas gracias. respetos a a usted, muchas gracias. No, al contrario, a todas y a todos muchísimas gracias. Les deseo un muy buen fin de semana y que descansen y nos vemos en el mismo canal y la misma hora el siguiente viernes. Muchas Gracias, gracias, Sí, maestro. gracias, igualmente. maestro. Igualmente, Hasta luego. Gracias, hasta maestro. Buen fin luego. de semana. Hasta Igual para luego, buen fin todos, de semana. para todos. Bye. Gracias a todos.